Podcast Voces Amigonianas, temporada 2. Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen. Episodio 4. Un momento de gracia. Peregrinando hacia los capítulos. Un saludo a todas y todos los que formáis la familia amigoniana y estáis escuchando este podcast, que es un proyecto de la congregación producido en esta segunda temporada por la provincia Luis Amigó. Y en este nuevo episodio del podcast vamos a volver a un tema que es de máxima importancia y actualidad para nuestra congregación y sus respectivas provincias y delegaciones durante este año 2025, la celebración del capítulo general y de los respectivos capítulos provinciales y asambleas generales. Ya abordamos este tema en el primer capítulo de esta segunda temporada, pero ahí lo hicimos desde el punto de vista de los laicos y cómo se están preparando y están trabajando ellos de cara al próximo capítulo provincial de la provincia Luis Amigó. Así que hoy nuestros invitados no van a ser laicos, sino religiosos, que nos van a hablar del momento de gracia que es un capítulo, de qué desafíos presentan para la vida religiosa de nuestras comunidades y también en nuestras obras, de cómo ver reflejado el camino sinodal que hemos vivido como amigonianos en estos próximos capítulos y, por supuesto, también de la implicación y participación de los laicos en ellos. Y ahora que ya hemos puesto el tema de hoy en contexto, pues voy a pasar a presentaros a nuestros invitados. Y comienzo con Luis Alberto Gonzalo Díez. Él es doctor y profesor de teología, fue director de la revista Vida Religiosa durante 15 años y superior de la provincia de León de los misioneros claretianos de 2003 a 2007. Luis Alberto es un auténtico especialista en capítulos, en los que ha acompañado a muchas congregaciones religiosas. De hecho, acompañó a la provincia Luis Amigó, desde la que os hablo hoy, en nuestro último capítulo provincial hace 2 años, y también a la congregación en la Asamblea General del Camino Sinodal Amigoniano, que tuvo lugar en Roma el año pasado. Luis Alberto, para nosotros es un honor que nos acompañes hoy. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, a vuestra disposición y lo que pueda aportar, pues aquí estoy. Muchas gracias. Pues nos metemos en materia ya, si te parece. Muy bien, perfecto. Siendo un capítulo el órgano principal de toma de decisiones y de discernimiento para las congregaciones, ¿cómo deberían ser los capítulos del futuro ante los nuevos desafíos que se le presentan a la vida religiosa? Pues sinceramente yo creo que deberían ser diferentes. Yo creo que es generalizado en la vida consagrada la conciencia de que los capítulos tienen un formato obsoleto, que no responde ni a la realidad de las congregaciones y órdenes de este momento y sobre todo no responde al sentir y a las necesidades de las personas. Digo esto porque tenemos unos esquemas en donde, como bien has dicho en la introducción, un capítulo es un tiempo de evaluación y es un tiempo de proyección. Y la tentación es recrear y llenarnos con una exhaustividad que ciertamente conlleva la pérdida de interés en la intensidad del capítulo. El capítulo es un momento del espíritu y tiene que ser ante todo un momento de discernimiento, no tanto por la elección de las personas, ese es un punto y ni siquiera es el más importante, es de discernimiento porque hay que situar los carismas en este presente, que es lo que más nos está costando. Seguimos haciendo historia, seguimos arrastrando lo que nos dio buen resultado en las etapas anteriores, pero nos está costando muchísimo ofrecer una proyección y signos de vida para este presente. Ahí está el reto de la vida consagrada para este momento. Y después hay una segunda cuestión, y es la representatividad de los capítulos. Nuestros procesos, la vida consagrada es un auténtico signo democrático en medio de la sociedad y yo creo que con bastante transparencia. Pero estamos observando que se pierden muchas ideas.
o lo que es lo mismo, la participación en los capítulos suele ser siempre de los mismos. Algunos, desde que tenemos uso de razón, estamos en procesos capitulares y otras voces, sin embargo, no participan de ello. Esto hay que subsanarlo en este tiempo de la historia porque somos muchos menos y porque es fundamental para un auténtico discernimiento escuchar todas las voces. En este sentido, a mí me parece que el punto fundamental de un capítulo no es tanto el desarrollo, el momento, por así decirlo, celebrativo del capítulo, cuanto la preparación. Y una preparación buena, sincera, honesta, que busque la verdad y la proyección del carisma para el presente, tiene que ser una preparación donde se cuente verbalmente con la experiencia, opinión y vida de cada uno de los religiosos de la congregación. Esto supone una tarea fundamental de escucha. El discernimiento sin la escucha no existe. Creo que me estoy alargando mucho en la respuesta, No. pero Nada, eso porque es súper interesante, de verdad, lo que te estás diciendo. quería expresamente dejar este indicador porque los capítulos no son congresos para fabricar temas. Lo menos importante es hacer un buen documento del capítulo. Lo más importante es recoger la vida. Si recogemos la vida, vamos a ser capaces de actualizar el carisma. Si no recogemos la vida, lo que hacemos es un documento que después pedimos a las personas que traten de vivirlo, pero no tiene nada que ver con ellos. Y esto es muy delicado, es muy grave. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí. Y ante los caminos sinodales que están siguiendo las congregaciones, ¿cómo se refleja esa sinodalidad en los capítulos o cómo debe reflejarse? Pues tiene mucho que ver con lo que hace un momento comentaba, ¿no? La sinodalidad no es ninguna innovación, es el estilo de ser de la Iglesia, es el diálogo normal entre los discípulos y discípulas con el Maestro. La sinodalidad es el proceso de acercamiento a esa voluntad de Dios que se construye necesariamente a través de las visiones diversas, de las experiencias de vida diversas. Nuestras congregaciones, nuestras familias religiosas son núcleos sinodales, yo lo creo firmemente, y estamos capacitados, muy capacitados para entrar en un diálogo con la realidad. No estamos tan capacitados para proyectar nuestra vida después del diálogo, pero sí para formular el diálogo. Somos abiertamente disponibles, porosos, para dejarnos interpelar por las realidades, por las personas, por los momentos. Nos falta después materializar decisiones concretas que familiaricen o nos recuerden que ese discernimiento que hemos hecho es una fundamentación vital. La sinodalidad es una experiencia realmente luminosa. Vosotros, los amigonianos, habéis tenido ese acontecimiento en Roma que fue, yo, desde mi punto de vista, fue uno de los pilares de cómo las congregaciones, las órdenes, tienen que trabajar y formularse en sinodalidad. Es muy importante que dejemos de hacer una propuesta teológica de vida y de misión en las congregaciones endogámica. Es muy importante que nos dejemos mirar, que nos dejemos traspasar por la mirada de aquellos y aquellas que con nosotros comparten vida y misión. Cada vez es más sugerente y más elocuente de este momento de la vida consagrada del siglo XXI nuestra realidad de ser personas en misión compartida, pero no como un aspecto puntual o como un adorno para la vida, sino como una experiencia fundante que a todos, a laicos y a consagrados, nos envuelva y, por supuesto, nos defina. Yo espero, supongo, que este próximo capítulo general de la congregación de los amigonianos suponga un impulso fuerte en decisiones claras, en decisiones nítidas, en una corresponsabilidad y en una comunión mucho más expresiva. Tengo que decir que sois de las congregaciones que a mí particularmente más me ha llamado la atención por los procesos hechos en esta clave de sinodalidad y misión compartida, pero todavía nos queda mucho por hacer. Todavía hay cierta comprensión de los religiosos como los últimos responsables y casi los únicos, y de los laicos como
colaboradores y a veces como evaluadores de los religiosos, lo cual son síntomas de que todavía nos queda una tarea por hacer, nos queda crecer en comunión. Mirad, toda nuestra vida es o quiere ser una respuesta a una propuesta de discernimiento, pero manejamos mal los tiempos del discernimiento, manejamos mal las formas del discernimiento. A veces hacemos unos preámbulos que ya nos cargamos la libertad del espíritu en el discernimiento. El discernimiento de nuestra vida y misión juntos necesita tiempo prolongado, cultivado y de calidad. Necesita escucha de nuestras vidas, no solamente de lo que decimos, sino también de lo que no decimos, de lo que callamos, de lo que respiramos. Escucha de nuestra intimidad. Para esto hay que hacer un ejercicio grande de abrir nuestros corazones. Evidentemente, la congregación llegará a saber de las personas vinculadas al carisma aquello que las personas quieran expresar. Hay que crear climas de calidad que posibiliten que las personas realmente se desnuden ante esta realidad para buscar esa aproximación del carisma a nuestro presente. Evidentemente hay 3 aspectos que, desde mi punto de vista, este próximo capítulo debe incidir de manera prioritaria. Uno de ellos es la misión, es el que ilumina todo. No podemos dedicar un capítulo a ver cómo nos cuidamos, a marear cifras y a ver cómo estamos envejeciendo y cómo disminuyen las presencias y todo este rollo que termina creando una psicosis depresiva. La pregunta no es esa. Si el Espíritu posibilita y permite que estemos envejeciendo los consagrados, quiere decir que se abre otro tiempo de vida consagrada. Ese es el que hay que descubrir. Entonces hay que preguntarse por la misión. ¿Para quiénes somos? ¿Quiénes nos necesitan? ¿Quiénes se emocionan con nuestro mensaje? ¿Hacia dónde tenemos que desplazarnos? No que tenemos que conservar, sino hacia dónde tenemos que desplazarnos. Otro aspecto fundamental, además de la misión, lógicamente, son las personas. Las personas somos un misterio, pero un misterio de Dios. Las personas ni sentimos exactamente lo mismo, aunque compartamos carismas, ni lo vivimos de la misma manera. Esa atención, esa escucha cuidada de cómo somos cada uno, de cómo siente, de cómo se piensa y de cómo cree cada uno de nosotros, es fundamental para una actualización carismática. Evidentemente, hay que hacer hincapié en algunas realidades que nos están sobrecogiendo porque son emergentes. Entre las personas hay que pensar cómo está siendo la vida de los más ancianos. ¿Cómo estamos cuidando esa vida? Dependiendo de cómo sea el final de nuestra vida, en esperanza, podemos hablar de una nueva esperanza, un nuevo renacer, nuevas vocaciones. Y hay que hacer una reflexión y dar una palabra sobre las edades intermedias, los que estamos en plenitud de trabajo, los que parece que tenemos la vida muy ocupada y a veces es que es lo único que tenemos, ocupación, pero nos falta fundamentación de la vida. Esto sí que creo que es un clamor por parte de toda la vida consagrada y estimo que también en buena medida en el laicado. Y el tercer gran núcleo de trabajo de un capítulo, sin duda alguna, es la comunidad. Mirad, en los próximos años que ya son estos, el único testimonio que realmente transforma y cambia los contextos es ofrecer una fraternidad creíble. Yo creo que el pueblo de Dios, la sociedad, no necesita tantos acentos como a veces subrayamos de nuestros carismas, que son solamente rendición de culto a la historia, cuanto una fraternidad sincera. Una fraternidad donde circule la vida, donde circule la verdad, donde compartamos lo que somos. Pero tenemos que dibujar esa fraternidad para estos tiempos. Seguimos con parámetros comunitarios que responden a otra época. Tenemos que preguntarnos cómo quiere el Espíritu Santo que vivamos hoy los consagrados y los laicos en comunidad. Porque aquí se abre un aspecto nuevo y con esto concluyo.
se abre un aspecto nuevo, y es que yo creo que esta etapa de la historia está pidiendo que laicos y consagrados no solamente nos sintamos vinculados y corresponsables en la misión, sino que también crezca esa vinculación y esa corresponsabilidad en una vida compartida. Yo creo que es posible, pero que hay que crear, hay que innovar, hay que permitir que nazcan esos parámetros de nueva vida consagrada. Y hablabas antes también, bueno, y ahora mismo acabas de mencionarlo también, sobre esa corresponsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar para que esa participación de los laicos y laicas en las congregaciones haga que su voz esté cada vez más presente, no solo en la vida de la congregación, sino también en los capítulos? Bueno, este es un proceso lento, es una pedagogía, ¿no? Yo no tengo ningún miedo a que haya laicos que participen en la vida del carisma, como creo que los laicos que se sienten vinculados a un carisma deben permitir que el carisma participe en sus vidas privadas. Pero estamos hablando de dos vocaciones complementarias. Esto no lo podemos olvidar nunca. La auténtica misión compartida es la que posibilita que tú, que eres laico, laica, me permitas a mí vivir como consagrado. Y yo, que soy como consagrado, te permita vivir como laico o laica y nunca intente proyectar cómo debe ser tu vida. Este punto de respeto, de admiración, de complementariedad, tenemos que trabajarlo más. Yo creo que la única medida para lograr esto es tener mucha vida juntos, pensarnos juntos, orar juntos. La auténtica transformación de la misión compartida es la espiritualidad. Cuando somos capaces de orar juntos, somos capaces de articular un servicio de misión también en comunión. Siempre repito que los carismas no son las cosas que hacemos. El verdadero carisma se transparenta cuando yo comparto contigo cómo hablo con Dios y cómo hablo de Dios. Imagínate encuentros comunitarios de laicos y religiosos donde compartamos en un clima orante, en un clima sereno, con sosiego, cómo hablamos cada uno de nosotros con Dios y cómo hablamos de Dios. Ahí vamos a descubrir fuentes de comunión y de vinculación muy notables, muy notables. Evidentemente, lo que transforma la misión compartida es la vida y la formación juntos, y esta vida y formación en clave de crecimiento espiritual. Sobre la participación en los capítulos, sabes que por legislación canónica hay una parte donde estrictamente deben estar los consagrados, y es la parte pues, organizativa, la parte lectiva, la parte de análisis de algunas cuestiones como muy privadas de las comunidades. A mí no me parece un desajuste. Me parece un desajuste aquellas congregaciones que no tienen ninguna presencia laical en los capítulos, porque me parece que es una voz que falta y una visión imprescindible para tomar noticia de cómo es el desarrollo carismático para este momento de la historia. Pero lo que yo he percibido de la Asamblea General de los Amigonianos fue una participación transparente, de igual a igual, juntos. Es que esa es la auténtica sinodalidad. Es que no hay que estar siempre sacando la bandera de yo soy diferente de ti o tú eres diferente de mí. La misma experiencia tuve en el capítulo provincial de los amigonianos de España. Es decir, es una participación fluida, muy fluida, y yo creo que muy corresponsable. Esto lo da el tiempo, la vida juntos, y sobre todo lo da la experiencia personal de conversión con la causa. Cuando tú sufres por la misión, cuando sufres internamente por la causa de Dios al estilo de vuestro carisma amigoniano, estás formando parte de él. Ese sufrimiento interior es un sufrimiento creativo. No estoy hablando de una visión negativa de la pertenencia, pero sí estoy hablando de que te importa grandemente, de que te define, de que forma parte de tu identidad. Y esto ciertamente no se improvisa, requiere mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no?
Y es un tiempo de crecimiento y de formación juntos, insisto, juntos. No, aquí no se trata de adoctrinar, de que los religiosos estemos dando doctrina de cómo debe ser la vivencia del carisma por parte de los laicos y, por supuesto, tampoco de que los laicos estéis dando doctrina de cómo tenemos que vivir los religiosos el carisma determinado. Tenemos que descubrirlo juntos. Y esta es la gran tarea de Iglesia, que en este momento pues todos estamos embarcados en ello desde este proceso sinodal tan largo que acaba de concluir, ¿no? Pues, Gonzalo, para nosotros es un honor que puedas compartir toda tu experiencia al servicio de este podcast y te agradecemos mucho por hablarnos desde toda esta vida que tienes acompañando en capítulos y esa vivencia también personal que tienes tú también por tu participación en los capítulos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros y nada, nos encontraremos en Montiel, pero antes hay que prepararse adecuadamente para vivir un acontecimiento espiritual. Y tras a Luis Alberto, pues paso a presentaros a nuestro segundo invitado, el padre José Ángel Lostado. Él pertenece a la provincia Luis Amigó y está destinado a la comunidad del Colegio Padre Luis Amigó de Pamplona. Actualmente se encarga de la formación de los laicos amigonianos y, entre otras cosas, es tutor de los cursos de identidad amigoniana. Fue superior provincial durante el sexenio 2010-2016 y también ha ocupado cargos de responsabilidad en la Fundación Amigo. Bienvenido, José Ángel. Muchas gracias, Noelia. Buenos días. Has tenido la oportunidad de participar en los dos últimos capítulos generales, en el de 2013 como provincial de la provincia Luis Amigó y en el de 2019 como delegado de los religiosos. En pocas palabras, además de la elección del Gobierno General para el próximo sexenio, ¿qué se trabaja en un capítulo general? Porque tú fuiste secretario en el último. Así es, Noelia. Bueno, pues gracias por tu pregunta. Verás, mira, en un capítulo general es un asunto muy serio. Yo creo que ya se han dicho cosas importantes en este podcast. Además de la elección del Gobierno General, pues lo lógico es que se hace un análisis de su trabajo en los últimos 6 años y se tiene en cuenta cuáles son los desafíos a los que la congregación tendrá que hacer frente en un futuro. Pues normalmente eso se hace a través de unos acuerdos o un programa que se realiza en el mismo capítulo. ¿Y es fácil identificar esos desafíos futuros de los que hablas? Mira, en todo capítulo, también en los provinciales, por supuesto, se habla de futuro y se habla también de desafíos, ¿no? Hablar de futuro más o menos lejano, pues no se hace como si fuera un mero juego de soñaciones para perder el tiempo, para cumplir expedientes, sino que en una institución, en una entidad religiosa como la nuestra, en una congregación, hablar de futuro es signo de madurez y de responsabilidad. ¿Por qué digo madurez? Porque somos capaces de ver conjuntamente, como congregación, nuestras fragilidades y no solamente de verlas, sino también de asumirlas, que eso es lo que hacen las personas maduras, por un lado, ¿no? Por otro lado, digo signo de responsabilidad porque es necesario adaptarnos responsablemente, es necesario adaptarnos creativamente a las circunstancias que nos toca vivir. ¿Para qué? Pues para ser fieles al carisma recibido. Replegarnos en lo que siempre hemos hecho, quedarnos en la inercia colectiva, pues no debería ser nunca una opción. Y la palabra desafíos, que dices, mira, los desafíos no son simples datos analizados con métodos sociológicos, aunque necesitemos métodos para ver a qué desafíos nos vamos a enfrentar. Los desafíos tienen para nosotros, como personas creyentes, como personas comprometidas con el Evangelio de Jesús, tienen lo que llamamos un carácter teológico, es decir, son una señal de Dios que pide nuestra respuesta y nos invita a seguir creciendo. Así pues, hablar de futuro y de desafíos sería lo mismo que identificar cuál es el asunto más importante para el porvenir de la congregación, no para el futuro de la congregación, para el porvenir de la congregación. Y cuando digo congregación, lo digo desde una mirada global a la misma, como una entidad única. Esto requiere, sin duda,
que tenemos que levantar todos la mirada de nuestro pequeño interés, pues para ver un horizonte más amplio y a través de la escucha, el discernimiento, el diálogo, vuelvo a repetir, a través de la escucha, para escuchar, lo primero se requiere un poquito de silencio también, ¿no? Es decir, a través del silencio, de la escucha, del discernimiento, que lo hacemos comunitariamente, conjuntamente, a través del diálogo, pues podamos llegar a identificar qué sería conveniente reajustar o replantear. ¿Se juega aquí el porvenir de la congregación? Sin duda alguna. En los capítulos donde no ha habido este cuestionamiento, no se ha preguntado por el futuro, bueno, pues ahí se ha continuado con lo que se estaba haciendo hasta ahora. Pero yo creo que llegado a este momento, a este aquí y ahora, sí que es necesario preguntarnos qué retos, qué desafíos nos plantea el futuro. Por eso requiere una mirada amplia y generosa que va más allá de lo que podríamos decir sanos y santos intereses de mi comunidad o de mi provincia. Y de cara a este capítulo general que vamos a afrontar el año que viene, ¿te atreverías a identificar algún desafío? Hombre, desde mi punto de vista personal, por decirlo así, y también influenciado pues, por la provincia a la que pertenezco, y con esto no sé si lo digo mirando el horizonte común, pero yo pienso que el tema de la participación de los laicos en nuestra misión es un tema necesario. También influye en mí el hecho de que en los últimos años he estado implicado más directamente en la formación de las personas que trabajan con nosotros. Pero normalmente usamos la expresión misión compartida. ¿Hablamos de lo mismo cuando tú dices participación de los laicos? Hombre, es verdad, Noelia, he utilizado la expresión participación de los laicos y no misión compartida. Y lo hago de manera muy consciente, porque creo que poner el listón o la meta muy alta, pues suele abocar en procesos frustrados. Yo creo que no todos o todas las personas que están a nuestro lado como profesionales pueden sentirse partícipes de una misión tal como nosotros entendemos la palabra misión. Es cierto que en cualquier entidad, en cualquier empresa, pues desde la que vende lavadoras hasta cualquier empresa, estamos muy acostumbrados desde hace ya muchos años a estas palabras mágicas que dice visión, misión y valores, ¿no? También está ahí la palabra misión, pero tal como lo entendemos nosotros es un poquito difícil. Esto no significa que no podamos encontrar un punto en común en el que nos podamos apoyar de manera significativa para vivir los valores de la misión amigoniana de manera comprometida y nuestro trabajo entenderlo como una verdadera vocación. Mira, asumir este reto nos exigiría como consecuencia pues replantearnos de alguna manera algunas estructuras, también replantearnos el estilo de vida fraterno y por supuesto los procesos formativos, tanto de nuestros religiosos como de los laicos. ¿Qué quieres decir con esto de replanteamiento de las estructuras? ¿Puedes explicarlo un poco más? Bueno, pues yo creo que también esto es un desafío que deberíamos plantear y por una razón muy sencilla. Es en el capítulo general donde se modifica, si es necesario, donde se puede modificar nuestras constituciones y directorio. Y fuera de este ámbito, pues ya no tiene cabida. De ordinario, cuando hablamos de estructuras, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los elementos jurídicos, pero también a las normas por las que nos regimos, a la forma de estar organizados, los edificios que ocupamos, las actividades apostólicas que desarrollamos, el estilo de gobierno por el que nos conducimos, el modo de gestionar y administrar todos los bienes, los centros y los planes de formación, los proyectos educativos, las fundaciones en las que estamos presentes o somos mayoría en el patronato, el entramado de la vida comunitaria y los diversos modos también de relacionarnos, de interrelacionarnos con la administración pública, con la sociedad, con la iglesia local. Yo creo que no basta decir que tenemos que renovar nosotros, las personas nos tenemos que renovar. También las estructuras, las instituciones se tienen que renovar. Y pensar en las estructuras es pensar en todo aquello que articula de manera necesaria la vida de la congregación. Y recordemos, porque no está de más decirlo, que personas e instituciones están al servicio de una causa superior, que es el reino de Dios. Por lo tanto,
habría que plantearse si las actuales estructuras responden de verdad a las necesidades de la congregación. Es decir, si el actual reparto, por ejemplo, ¿no?, de comunidades en las diversas demarcaciones ayuda o no ayuda al crecimiento global de la congregación. Yo parto del principio que hay 4 criterios o 4 principios por los que se rige una congregación que tiene demarcaciones, bien sean provincias o delegaciones. 4, me parece a mí, ¿no? Uno es el de comunión, evidentemente, porque todos participamos de la misma congregación. Otro es el de participación, y esto también es tan importante como el primero. Y otros 2, que no son menos importantes, que es el de corresponsabilidad. De alguna manera, todos somos responsables también unos de otros. Y el de subsidiariedad. Creo que estos 4 principios son los que articulan y son los que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de demarcaciones. Mirad, en unos lugares actualmente estamos creciendo en número de religiosos. Son lugares donde la iglesia, como iglesia, también crece y son comunidades jóvenes que hay que acompañar y que hay que apoyar. Por contra, en otros lugares, y ya desde hace algunas décadas, pues ya no hay relevo generacional. Son comunidades de religiosos mayores que han dado todo en la vida y que tenemos que cuidar. También tenemos que en algunas regiones hay un buen número de comunidades en unos pocos kilómetros cuadrados, mientras que en otras la distancia entre unas y otras pues es notorio. Vemos que las necesidades pueden ser distintas en un sitio o en otro, pero la congregación, como congregación, debe verse a sí misma como un todo. Es decir, si me lo permitís, como un sistema emergente, donde el todo es mucho más que la suma de las partes. Y cuando hablo de partes, no solo me refiero a las demarcaciones o a las provincias, pues también me refiero a los laicos que codo con los religiosos hacen realidad tangible el carisma de Luis Amigó de ser zagales del Buen Pastor. También, por supuesto, a tantas personas que sin estar directamente en nuestros colegios o recursos educativos, sintonizan con este carisma y se sienten enviados a vivir su fe manifestando la cara misericordiosa, compasiva de Dios. El todo es más que la suma de las partes. Y al todo tenemos que apuntar cuando se habla de repensar las estructuras en un capítulo general. Hablabas antes, José Ángel, de comunidades jóvenes y de comunidades mayores. ¿Pero qué hay de la vida fraterna? Hombre, sabemos bien que nuestras comunidades no están formadas solo en torno a un objetivo instrumental como puede ser pues, gestionar un proyecto educativo. Son lugares, en primer lugar, son espacios, son lugares donde se aprende a ser hermanos. Y cuando digo se aprende, no digo donde ya somos hermanos, digo donde se aprende. Y para aprender hay que equivocarse, hay que errar, hay que corregir, hay que volverlo a intentar. Se intenta vivir como hermanos. Eso es la base de nuestra vida fraterna. Por lo tanto, podemos decir que nuestras fraternidades, nuestras comunidades, son lugares teológicos, es decir, lugares donde se hace presente también Dios en medio de nosotros. Nuestro estilo de vida, si es sencillo, si es sobrio, si es amable, si es justo, me atrevería a decir también si es piadoso, pues este estilo de vida, sin más, habla de nuestras convicciones más profundas, ya que cada día las tenemos que ver con el Evangelio y, como dicen nuestras constituciones, a su luz examinamos nuestro camino. Bien, pero dicho esto, yo creo que tenemos que abrirnos de manera sincera y cordial, además de compartir con los laicos el peso, la responsabilidad, tenemos que abrirnos o replantearnos y de preguntarnos dónde está lo esencial. Yo creo que las nuevas generaciones tienen, como es normal, un estilo de vida diferente. Cada generación pues tiene sus puntos de vista y su manera de entender la vida y la cultura. El uso ordinario de las nuevas tecnologías, con todo lo bueno que eso nos ha traído, está influenciando, incluso cambiando, la manera con la que nos relacionamos los seres humanos en todos los ámbitos, en
en la familia, en la escuela, los amigos y, por supuesto, la vida fraterna de una comunidad. Quizá los planes de formación tengan que ajustarse más de lo que podemos ahora pensar. Porque yo creo que el modelo de, entre comillas, el modelo este que podríamos denominar costumbre conventual, no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Pues porque bastaría con participar virtualmente a través de videoconferencias en actos comunitarios para cumplir con lo establecido. Y yo creo que la vida fraterna, la verdadera vida fraterna, no la jugamos de verdad en la relación no virtual. ¿Y entonces qué crees que va a prevalecer? ¿Qué va a prevalecer? Pues yo creo que, mira, primero voy a decir una cosa. Desde la fundación de la congregación, yo creo que también marcado por el derecho canónico, cada casa ha tenido una misión y una comunidad dedicada a ella. No hay comunidad sin una misión, ni misión amigoniana sin una comunidad. Basta con leer los decretos de elección de cada comunidad. Hubiese sido impensable hace unos años salir de este esquema. Pues es ya una realidad, con más de 20 años, contar con centros amigonianos sin comunidad religiosa. Y, por supuesto, con religiosos que, estando en una comunidad concreta, su dedicación, su misión, por decirlo así, está en otros asuntos sin que por ello tenga que tener este epígrafe que os gusta tanto a los que trabajáis en las secretarías provinciales de misión especial cuando uno sale de la norma. Yo creo que en estos últimos años, incluso décadas, hemos ganado mucho en plasticidad y todo ello por responder de manera creativa y fiel al carisma que hemos recibido como legado de nuestros mayores. Pero aún así, yo creo que deberíamos ir un poco más allá. También podemos decir que después de la pandemia del coronavirus, si algo nos ha ayudado, ha sido a redescubrir el tema del cuidado. No es que antes no se tuviese en cuenta, no es eso, porque siempre ha estado ahí, siempre hemos cuidado unos de otros. Pero ahora creo que todos somos más conscientes de la importante necesidad que tenemos para ser creíbles como comunidad fraterna que quiere vivir el Evangelio, el hecho de cuidar a los hermanos, ¿no? De cuidarnos unos a otros. Yo diría que también forma parte de nuestra misión. Donde hay cuidado, hay cercanía. Y donde hay cercanía, hay fraternidad. Y volviendo a la pregunta del principio, ¿qué desafíos crees que tenemos que señalar entonces? Pues en mi opinión, y resumiendo, te diría que ya los he dicho. Pues los desafíos que podríamos plantear si miramos al futuro son, primero, no digo primero porque sea el más importante, sino por hacer un listado, ¿no? Uno, pues la participación de los laicos en nuestra visión. Dos, repensar nuestras estructuras, porque el todo es más que la suma de las partes. Y tres, atender a lo importante en nuestra vida fraterna, porque como decía un eslogan publicitario antiguo, pero lo decía, nos la jugamos en las distancias cortas. Y evidentemente, como consecuencia de todo esto, los planes de formación, tanto de laicos como religiosos. Todo ello, lo digo, sin perder nunca de vista que todo esto no responde a una estrategia empresarial, porque atender a los signos de los tiempos, a las circunstancias que nos toca vivir y que no hemos elegido, no es una opción estratégica sin más. Responde a la necesidad de encarnar el Evangelio aquí y ahora. Pues muchas gracias, José Ángel, de verdad, por todo lo que nos has explicado. Ha sido muy interesante. Y como último invitado de hoy tenemos al padre Fran Gerardo Pérez Alvarado, superior general de la congregación en este último sexenio. Venezolano de nacimiento, el padre Frank ha ejercido su apostolado como educador, coordinador pedagógico, director y superior en instituciones de República Dominicana y México. Y fue consejero provincial de la provincia Buen Pastor en el trienio anterior a su elección como superior general. Gracias, padre Frank, por estar hoy con nosotros para hablarnos de este caminar de la congregación y de las provincias
hacia sus respectivos capítulos y también de las delegaciones hacia sus asambleas. Es un gusto saludarles y gracias especialmente al equipo de comunicaciones, tanto de Curia General como de la provincia, Luis Amigo. Pues, Frank, empiezo a preguntarte. Quería hablar primero sobre el itinerario hacia el capítulo general de la congregación, en el que se habla de abrir nuevos caminos para nuestra congregación y familia carismática. ¿Cómo se puede llevar a cabo esa apertura tanto en el capítulo general como en los respectivos capítulos provinciales? Cuando decimos de abrir nuevos caminos, no hablamos de que nos hemos inventado algo nuevo. Soy consciente de que el camino que he recorrido estos casi 6 años y estoy recorriendo aún en el poco tiempo que me queda en el cargo, lo han preparado ya los hermanos que me precedieron en este servicio. Muchas ideas, iniciativas y propuestas son continuación de un proyecto que ya se había iniciado. Creo que la apertura es ante todo una actitud libre, consciente e intencional, que depende de cada uno de los hermanos. Es darnos la oportunidad de escuchar a Dios en el corazón de los otros. Es dialogar con la intención clara de ver el beneficio de la propuesta que tiene el otro, siempre orientada al bien común, al bien de nuestra congregación. Y así como digo esto, digo también que también es saber disentir con la madurez de oír incluso aquello que me resulta incómodo. Todo esto nos hace crecer, todo esto es discernir. Este momento tan importante para nuestra congregación, como has dicho anterior, es un momento de gracia. No debe ser un momento de tensión, no es la defensa de nuestras ideas personales y de nuestros intereses personales. Es buscar juntos la voluntad de Dios. Necesitamos, por eso, tener un proyecto común, una visión común de lo que quiere Dios en nosotros. ¿Y a qué llamo proyecto común? No a un plan de desarrollo bien justificado con objetivos y metas a un tiempo determinado, con estrategias y actividades, no, sino a unir nuestros intereses y que estos formen una visión común, inspirados en nuestro carisma, en nuestra misión, en nuestra vocación amigoniana. Ese proyecto lo construimos mirando el mismo horizonte. Lo construimos desde la diferencia porque nos ayuda a trabajar en sinodalidad, en verdadera sinodalidad, como un estilo que favorece la escucha de todos. Nos obliga también a cuestionarnos y a descubrir nuevos caminos. La sinodalidad no es estar unificados o todos tener la misma idea, no. El proyecto común congregacional, por eso es muy importante en este momento, porque si no nos vamos a distanciar como si fuéramos demarcaciones independientes bajo una misma espiritualidad, pero no unidos. Es un momento para reconocer, identificar lo que nos une y nos fortalece. Y que esto que estoy diciendo no es una idea mía, está incluso dentro del testamento espiritual de nuestro Padre Fundador. En este sentido, es la responsabilidad de animar y acompañar a los hermanos en este momento, en este camino hacia los capítulos. Es un momento especial para discernir e identificar desafíos, impulsar procesos. Es un momento para evaluar, reconocer, animar y motivar. Y otro objetivo importante es que las comunidades amigonianas se caractericen por un estilo de vida abierto a la acción del Espíritu y también a los laicos. ¿Cómo se va a abordar esto en el capítulo general y cómo se puede hacer también en los capítulos provinciales que van a venir después? El tema de la familia carismática es muy bonito, nuevo, y no terminamos como de entenderlo, ¿no? De ubicarlo. Pero yo parto pues de la realidad de que dos congregaciones religiosas, hermanas y hermanos, laicos que laboran en las obras amigonianas y los que son parte de los diferentes movimientos laicales, colaboradores, benefactores, acepten vivir el mismo carisma
Esto lo tenemos que ver como una gran bendición para la Iglesia y para el pueblo de Dios a los que estamos llamados a servir. Por eso, como continuidad a lo que hemos vivido en algunos capítulos anteriores, queremos invitar a un grupo de laicos a participar. Queremos vivir un momento de encuentro, de celebración, de escucha, de diálogo abierto. Yo creo que cerrar la posibilidad de vivir una parte del capítulo, laicos y religiosos, sería cerrarnos a la acción del Espíritu y posponer una vez más la deuda de apertura a compartir nuestra vida y misión con los laicos que tiene la Iglesia desde el Concilio Vaticano II y que de algún modo esta deuda se ha renovado y se ha abierto una nueva posibilidad en este último sínodo. Sería además hacernos los ciegos ante los desafíos que tiene la vida consagrada en este tiempo. Tendremos nuestros espacios solos, los religiosos, en lo que nos toca hablar sobre lo nuestro. Pero la participación de laicos y otros invitados será una oportunidad para enriquecernos. Ojalá los hermanos, todos, se den la oportunidad de ver el beneficio de esta experiencia. Seguro que sí. También quería que nos hablases de otro tema, Frank. El Gobierno general ha mostrado su intención de poner en marcha un proyecto que ayude a la congregación a seguir viviendo su misión en medio de las circunstancias actuales de nuestro mundo. Cuéntanos en qué consiste ese proceso y cómo se puede trasladar a las distintas realidades que se viven tanto en las provincias como en la Delegación General de Asia y también en las casas de Italia. Voy a ponerlo en dos partes. La primera parte es lo que ya hemos vivido, ¿no? El proceso de lo que hemos vivido durante pues, el capítulo, el camino sinodal amigoniano, sería la primera parte. Y lo otro, lo que ha sucedido en los últimos consejos ampliados. El proceso en síntesis ha querido ser un proceso de discernimiento, ¿no? El 22 capítulo general, el capítulo general anterior, en el séptimo acuerdo, en los números 7.1, 7.2 y 7.3, nos encomendó a fomentar e implementar procesos de discernimiento. Como hemos dicho desde el principio, no debía ser un proceso de análisis de la realidad, así como muy clínico, de esos que hemos tenido ya muchos, sino un camino que implique todo nuestro ser amigonianos. Que no somos gerentes y aunque hagamos labores de gestión, somos ante todo pastores o sagares para conservar el lenguaje propio. Dicho proceso nos ha abierto desde la fe a la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros los amigonianos? Esto ha sido un ejercicio de fe, no de un estudio exhaustivo de los problemas de la institución. Y ha sido buscar juntos la voluntad de Dios para nosotros en este momento de la historia frente a todos los cambios que están ante nosotros. Parte de esa búsqueda de la voluntad de Dios ha implicado e implica también dejarnos interrogar por la realidad. El mundo y la sociedad actual nos pone ante grandes desafíos y es nuestra responsabilidad responder a ellos. No podemos seguir de espaldas a la realidad como si no existiera. En la misma realidad también podemos encontrar la voz de Dios que nos habla. Y en la segunda parte, pues en el penúltimo consejo ampliado celebrado en Costa Rica, hemos vivido una semana muy bonita, muy especial. Los consejos de las demarcaciones y el consejo general. Pudimos dedicar tiempo a temas que nos inquietan, definir los temas a los que tenemos que dedicar más tiempo de reflexión y discernimiento. Y al final nos hemos puesto de acuerdo a caminar juntos hacia los capítulos. En un proceso conjunto en donde el gobierno general acompaña a las provincias
y a la Delegación General a vivir su propio camino y búsqueda. No haciendo actividades percapitulares paralelas, no. Ya el Gobierno General ha hecho su proceso y que ha quedado plasmado en el Instrumentum Laboris que trabajamos en la Asamblea Sinodal General en Roma. En los encuentros que hemos tenido durante las visitas pastorales también ha surgido este tipo pues, de labor que no necesitamos repetir. También en la visita canónica. Ahora es el turno de los gobiernos provinciales de hacer lo suyo. Al gobierno general nos toca, como he dicho anteriormente, acompañar. Así que, estando en Costa Rica, cada uno de los superiores se ha comprometido a elaborar sus actividades precapitulares bajo un mismo lema que hemos propuesto entre todos y que ha surgido de las experiencias vividas durante, como ya dije en la primera parte, durante el camino sinodal amigoniano y las actividades mencionadas. El que nos hayamos puesto de acuerdo a emprender este peregrinar hacia los capítulos ha sido el resultado de un camino que hemos hecho juntos. Ya esto no es poco, ha sido una bendición. Y ya por último, Padre Frank, tras tu intervención y las anteriores que hemos tenido en este episodio del Padre Luis Alberto Gonzalo y del Padre José Ángel Lostado, ¿cómo ves tú este camino que estamos haciendo en la congregación y en sus respectivas demarcaciones hacia los capítulos y asambleas? Pues lo veo con mucha esperanza, lleno de esperanza, así lo veo. Agradecido. Veo que tenemos grandes desafíos. También identifico miedos y resistencias, pero que yo las veo normales porque son partes de un proceso de cambio. Con expectativa, porque aunque estamos organizando los capítulos, el capítulo general, y logísticamente debemos preocuparnos de dejar todo bien organizado, pues habrá cabida para la mejor parte de todo esto, que es la parte de Dios. Debemos seguir abiertos a la acción del Espíritu. Así lo veo. Pues muchas gracias de nuevo, Padre Frank, por haber estado hoy con nosotros. Y ya solo nos queda pues volver a agradecer a nuestros invitados su presencia en este nuevo capítulo de esta segunda temporada. Dar las gracias también a Cristian Arias, de la Oficina General de Comunicaciones, por su apoyo técnico y de producción en este podcast. Y os esperamos en el siguiente episodio. Gracias por la invitación. Podcast Voces Amigonianas, temporada 2. Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen.